muchos años y mientras que estábamos cantando lo leía y ahora podemos decir como dice el apóstol Pablo, cantaré con el espíritu pero también cantaré con el entendimiento. Y es maravilloso. Dice, a ver si me acuerdo un poco del tono. ¿No te lo debes saber? A Jesucristo ven sin tardar. ¿Qué número es, hermano? El 182. A Jesucristo Ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. piensa que el Solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Aleluya, gloria a Dios. Es para el Señor, hermano. Gracias. Si salió fue para el Señor. Alabado sea su nombre. Pero son himnos maravillosos. Mientras lo cantábamos me acordaba del hermano que lo cantaba. Y me acordaba de cómo el hermano alababa al Señor en ese tiempo. Gracias. Hoy el hermano es un siervo de Dios. Alabado sea su nombre. El Gracias. 211 de himno. El último himno. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesucristo amado, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. La venida de Cristo se acerca. Amado, Señor. Aleluya. Ya está, ya es inminente. Ya. El Señor está pronto. Gracias, mi Cristo Y amado. la palabra dice, no seáis como aquellos que lo tienen por tardanza, pero nosotros no somos como ellos. Nosotros estamos esperando que suene la trompeta. Amén, hermano. Amén, aleluya. La venida de Cristo se acerca. Pronto viene su esposa a llevar. No durmamos, estemos alerta. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús a llevarnos a
celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaremos también la corona. Vigilar, trabajar, perdonar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén, gloria a Y Dios. esa es nuestra esperanza, ¿no? Sí, Señor. Irnos Gloria a con el Dios. Señor. Amén. Gracias. Irnos con el Señor. El apóstol Pablo dice, yo estoy puesto en un estrecho, dice. El quedar con vosotros decía, no que yo sea el apóstol Pablo, falta muchísimo. Pero estamos usando la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Dice, Gracias, Señor. el quedarme con vosotros, dice, es necesario, pero él prefería irse con el Señor. Él quería ir con el Señor, quería ya recibir su corona incorruptible de gloria. Pero cuando llegó el tiempo, dijo el apóstol Pablo, dice, he peleado la buena batalla de la fe y he acabado la carrera. Gloria a Dios. Llegó el tiempo. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor juez justo, no solamente a mí. ¿Vio? Y ahí está nuestra esperanza. No solamente era para Él, no es para algunos, sino para todos aquellos que aman su venida. Amén. Aman que el Señor venga como el esposo ahí para encontrarse con su esposa y así estar con Él para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a hablar al Señor por las peticiones. Gracias, Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecido, Señor, de saber que tú nos escuchas, Señor amado. Gracias, Señor amado. De saber que podemos, Señor, llegarnos, Señor, al trono de la gracia, Amén. donde está el Señor. oportuno socorro para nosotros, Señor. Sí, Señor. Donde tú, Señor, nos esperas con misericordia, Señor, con amor, Señor. Ya no con juicio, Señor, sino que podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor, y ahí poder ser resguardados por ti, Señor. Amén. Por esta gracia maravillosa. Señor, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que están presentes y de los que no están, Señor. Tú conoces cuál es la necesidad de su corazón, Señor, cuál es el deseo, el anhelo, Señor. Así también como nosotros conocemos tu anhelo y tu deseo, Señor, que es que tu cuerpo sea edificado, tu iglesia sea establecida y esta gracia corra, Señor, como lo está haciendo, Señor. Tal vez no como lo pensamos, pero está corriendo, Señor. Y está alcanzando a muchos hermanos en muchos lugares, Señor. Pero, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, es que esta gracia corra, Señor. No, Señor, sin nosotros, sino con nosotros, Señor. Que tú nos uses, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para que esta gracia pueda ser conocida por aquellos que no la conocen, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Estamos en libertad, seguramente que usted trajo una palabra, un testimonio para edificar. Acuérdese que cuando usted comparte, está edificando. Porque a veces, a mí por ejemplo antes me pasaba, yo decía, ¿para qué voy a contar un testimonio en la iglesia si a los hermanos tal vez no les importa? Pero a través de un testimonio los hermanos son edificados, porque estamos declarando lo que Dios hizo en nosotros por su vida. A ver, hermano, estamos en libertad. Amén, hermanos amados. Amén. Gracias le damos al Señor por este día que Él ha preparado. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso día que Él ha preparado para que nosotros podamos alabar y bendecir su nombre como un cuerpo. Amén. Gracias le damos al Señor. Estamos, siempre decimos, estamos en la presencia del Señor, siempre. Amén. Pero cuando nos reunimos estamos en su presencia como un cuerpo. Y eso es lo maravilloso. Amén. Quería compartir algo que iba a leer ayer
y justo me vinieron a buscar y no pude terminar mi meditación, pero era algo tan hermoso que veníamos tratando con una hermana, que fuimos a visitar con las hermanas la semana pasada, y como veíamos ahí como el enemigo sabe cuando el Señor sabe la manera de Dios para obtener victoria sobre Él mismo, amén. Y veíamos cómo la palabra va obrando la santificación en la vida de los hermanos, cómo este mensaje de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, tiene poder para transformar la vida de sus hijos, amén, porque Él trata con los hijos, Él no trata con el pecador. El trato que Dios tiene con el pecador es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando Él abre los ojos del entendimiento de sus hijos para entender la gracia, Él comienza en su Hijo una obra maravillosa, que no es solamente para Él, ¿no? Sino que es para alcanzar a otros, y eso el enemigo lo sabe, amén. Él sabe que sus hijos son instrumentos en sus manos, pero un hijo de Él que ha sufrido la transformación de vida es un instrumento útil. Útil, vio que hay instrumentos, nosotros tenemos cosas en nuestra casa que están ahí, pero que nunca se usan, ¿vio? ¿Por qué? Porque no es algo del uso cotidiano. Por ejemplo, yo me compré una raviolera, creo que se llama, para hacer ravioles. Nunca la usé, está ahí. Sin embargo, tengo el pisapapas, que lo uso de continuo y es muy útil, ¿vio? Porque pisa la papa cuando hago puré, cuando hago bombas de papa, siempre lo estoy usando. Piso el huevo para cuando hago tartas, ¿vio? Cuando hago sopa y quedó la verdura muy grande, la piso para que se haga, ¿vio? Es un instrumento útil. Así somos los hijos de Dios cuando Él obra la transformación de vida en nuestro interior, o sea, la santificación de nuestra alma que viene por medio de su palabra, ¿no? Y el enemigo sabe que cuando Dios hace ese trabajo en nosotros, nosotros llegamos a ser instrumentos útiles en sus manos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, hemos sido consolados para que nosotros podamos consolar a otros. Nosotros mismos hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para que podamos libertar a otros de la esclavitud del pecado. Hemos sido libertados de la legalidad para que nosotros podamos también libertar a otros. El enemigo sabe eso, ¿vio? Entonces, él trata por todos los medios, presentando todas las circunstancias que están a su alcance para que la obra de Dios no se haga una realidad en nosotros. Pero no solamente que no se haga una realidad en nosotros, sino que no se pueda establecer el cuerpo de Cristo en las iglesias locales. Usted fíjese que no solamente en nuestra congregación, sino en todas partes el enemigo trata de impedir que la iglesia local sea una realidad. Eso no es de ahora, hermanos amados, por eso quería leer con ustedes en el libro de Nehemías. Fíjese que Dios permitió que Jerusalén pasara por el fuego, que fuera quemada, y que fueran los hijos de Israel llevados cautivos a Babilonia. Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese momento había endurecido tanto su corazón y Dios venía amonestando y ellos no oían a la voz de Dios. Pero cuando hubo un hombre, y llegado el tiempo de Dios, cuando hubo un hombre que sufría por la condición en la que estaba
el templo de Dios y los muros que recubrían ese templo y afligió su corazón delante de Dios, dice que Dios movió todas las cosas para que ese hombre con aquello que Dios había despertado el espíritu fueran a rehacer los muros de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Pero una de las cosas que yo siempre digo y que me maravilla es que cuando el rey de ese lugar dice: todo aquel que fuere tocado de parte de Dios para ir a edificar los muros, levántese y vaya, no todos fueron, ¿vio? No todos fueron, no todos habían sido despertados para ir a edificar los muros de Jerusalén, ¿vio? Eso fue lo primero que me maravilló. Pero después, cuando ellos están allá en Israel para edificar los muros, estaban los enemigos del pueblo de Israel que estaban muy cómodos. ¿Por qué? Porque no estaba Dios ahí en medio, ¿vio? No estaba Dios para impedirles su obra. La obra que ellos hacían, ¿cuál era? La obra de maldad, de idolatría, que tenían a los hijos de Dios bajo cautiverio, a los que habían quedado en Israel. Los azotaban, los tenían ahí, ¿cómo se dice? Como sirvientes, ¿vio? Entonces ellos estaban cómodos, los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, hermanos amados, cuando Nehemías es enviado por este rey, que no recuerdo su nombre, a edificar los muros de Jerusalén, a pesar de que había llevado una carta de recomendación donde a él se le abrían todas las puertas, estaban aquellos que trataban de impedir la obra de Dios. Y como decía yo ayer, cuando leemos este libro de Nehemías y nombramos a Tobías y a Sanbalat, siempre se relaciona a Tobías y a Sanbalat con los hermanos, ¿vio? Siempre está eso en la mente humana de que Tobías y Sanbalat es el hermano, pero no es el hermano el enemigo que trata de impedir la obra de Dios, sino que es Satanás mismo. Pero a veces no lo vemos porque nuestros ojos tienen una vista tan corta que miramos a nuestro hermano como el enemigo, ¿vio? ¿Te habla el hermano? No, vos que sabes más. Así que siempre vemos al hermano como el enemigo, pero tenemos que ver que el enemigo es Satanás mismo tratando de impedir la obra, que la obra de Dios sea una realidad, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de iglesia también. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando la gracia de Dios comienza una obra en el creyente, puede hacer de ese hombre, de esa mujer, un instrumento de honra que glorifique el nombre del Señor, como Él oró por nosotros, oró por sus discípulos, pero esa oración alcanzó a nosotros en el libro de Juan capítulo 17, amén. Así que voy a compartir con ustedes, hermanos amados, el libro de Nehemías capítulo 4. Vamos a leer todo el versículo, amén, amados hermanos. ¿Tengo el tiempo para leerlo? Sí. Dice, Nehemías capítulo 4, versículo 1. Dice: cuando oyó Sanbalat, escuche hermanos, este no es el hermano, amén. Usted siempre tiene que ver, cuando, no importa si usted cree que es el hermano que va contra suya. Si el hermano, póngale, le pone el pie para que usted tropiece. Si el hermano lo provoca, si el hermano no lo saluda, si el hermano le pellizca, si el hermano, no importa, usted no lo mira al hermano, no es el hermano. Es Satanás mismo usando la carne, la humanidad del hermano para impedir la obra de Dios. Acá tenemos que ver siempre que el enemigo de Dios es Satanás mismo, no es el Hijo de Dios que todavía no tiene su alma santificada. Es Satanás mismo que usa el cuerpo de aquel hermano que no tiene su alma santificada
para impedir la obra de Dios. Amén, hermanos. Entonces dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, escuchen hermanos amados, amén. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? Así es el enemigo con nosotros, hermanos amados. Él trata de impedir y nos menoscaba porque nos mira a nosotros. Así como miró el cuerpo del Señor Jesús cuando Él estuvo débil después de haber ayunado 40 días. Él miró el cuerpo del Señor, pero no miró quién estaba por el Señor. ¿Vio? Y así hace el enemigo con nosotros. ¿Quiénes son estos débiles acá que se levantan para querer edificar el cuerpo del Señor en la iglesia local? Amén. Dice, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Dios mismo había quemado la piedra. Amén. Dios mismo había permitido que el fuego consumiera el templo de Jerusalén. Y estando junto a él, Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Así nos considera el enemigo, hermano. Pero nosotros tenemos que saber que no somos nosotros, sino que es Dios mismo el que está obrando su perfecta obra en nosotros. Amén, amados hermanos. Como un cuerpo, siempre tenemos que tener nuestra mente como el cuerpo de Cristo en la iglesia local. Amén. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras la iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjese qué terrible, hermanos amados, amén. ¿Qué pasa? ¿Por qué el pueblo del Señor no logra cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros como un cuerpo, hermano? Porque decaemos en nuestro ánimo. Como venimos hablando con las hermanas, hermanos amados, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que levantarnos en victoria sobre la circunstancia, ya sea de salud, ya sea de dinero, ya sea de cualquier cosa, y en este caso que estamos hablando de la edificación, ya sea que no veamos, tal vez, con nuestros ojos, las manos de Dios trabajando en nosotros como un cuerpo, amén. Porque si no miramos de esa manera, vamos a decaer en nuestro ánimo, y la edificación que nosotros, como fuimos enseñados en la palabra, nosotros como diáconos, la edificación que nosotros tenemos que hacer como diáconos, no se va a llevar a cabo, hermanos amados. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo va a decaer. Así que, dice la palabra de Dios. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció, dice, mire, siempre presente, dice, aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y estas cosas, hermano, hay que leerlas con sabiduría. ¿Por qué se encolerizaron tanto todos estos pueblos? ¿Por qué? Porque si eran un pequeño montón, ¿cuántos habrán sido? Dice que la mayoría quedó allá en Siria, creo que era en Siria, en Babilonia, donde ellos estaban cautivos. La mayoría quedó allá, eran unos pocos, eran un puñado. ¿Por qué tenían tanto temor ellos?
porque ellos sabían que cuando los muros se edificaban y el pueblo dependía de Dios, ellos, sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, eran bocados de pan en las manos de los israelitas. Y así también pasa con nosotros, hermanos amados. El enemigo sabe que cuando la iglesia de Dios anda en el espíritu como un cuerpo por medio de su palabra, el enemigo es para nosotros, no para nosotros como seres humanos, sino para nosotros como el cuerpo de Cristo, es un bocado de pan. Y las almas que están bajo cautiverio, que nosotros vemos como hermanos dulces, como hermanos amorosos, pero están bajo cautiverio de la legalidad, y si el Señor viene hoy, se quedan sin su herencia, hermanos amados, no van a ser arrebatados como la esposa de Cristo. Y nosotros, hermanos, tenemos las herramientas para libertar a nuestros hermanos, y el enemigo lo sabe, por eso se encoleriza y mueve todo su ejército, se unen a una para tratar de impedir la obra de Dios, no solamente en nosotros como individuos, sino en el cuerpo de Cristo, la iglesia local. Amén. Dice, entonces, fíjese la sabiduría que usó este varón de Dios. Entonces oramos a nuestro Dios. No oró él solo, todos oraron. Y así nosotros, hermanos, cuando nosotros vemos que el enemigo está acechando no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestros hermanos, la vida de la iglesia, tenemos que hacer como este varón y unirnos a una. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de noche y de día. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Fíjense qué terrible, amén. Acá el varón de Dios estaba dando la instrucción de cómo vencer al enemigo. Qué cosa terrible, hermano. Dice que Sanbalat y Tobías, se ve que eran personas muy inteligentes, ¿vio? Como es el enemigo también. Pero cuando Dios está por su pueblo, hermanos, cuando Dios está por su pueblo, vemos estas acechanzas y nosotros como hijos de Dios tenemos que verlo venir, porque ellos dicen que Dios les avisaba. ¿Cómo puede ser que el enemigo se introduzca en medio de las congregaciones y haga destrucción y nosotros no lo veamos venir? ¿Vio? Nosotros los hijos de Dios como un cuerpo tenemos que ver las acechanzas del enemigo para impedir la obra de Dios en nosotros y dentro del cuerpo de Cristo, hermanos amados. Fíjese que este hombre dio la instrucción. Este era Nehemías el que estaba dando la instrucción. Y el pueblo escuchó. Dice que puso una familia acá, una familia allá, otra allá. Dijo, vos agarrá la pala. Ahora vamos a leer más adelante. Dice que con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. ¿Para qué? Porque estaban vigilantes. Y nosotros tenemos que ser así, hermanos amados. En una mano la espada y en otro la cuchara de edificación. Tenemos que edificarnos los unos a los otros, pero velando, sabiendo que el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia,
es el que trata de impedir la obra de Dios en nosotros y en medio de nosotros. Y tenemos que ser inteligentes. Y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, hermanos amados. No mire a su hermano como su enemigo. No miremos al hermano como el enemigo. Los hermanos dicen en alguna parte, dice, si os mordéis y os coméis entre vosotros, fijaos que también no os destruyáis, dice, ¿no? ¿Vio? Si nosotros vemos a nuestro hermano como el enemigo, lo vamos a morder y lo vamos a comer. Pero si nosotros vemos al enemigo, a Satanás mismo, el enemigo de Dios como nuestro enemigo, vamos a pelear juntos la batalla de la fe para que Dios cumpla su propósito en medio de nosotros, hermanos amados. No es poca cosa, no es poca cosa, es algo terrible. Voy a leer y ya termino, hermanos amados. Dice en el 12, pero sucedió que en el 13, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, fíjese, no le dijo a todo el pueblo, le dijo a los nobles, aquellos que eran adiestrados para la batalla, aquellos que habían ejercitado su mente por medio del conocimiento de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, amén, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, escuche hermano la palabra, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar, escuche hermanos amados, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Qué maravillosa la palabra de Dios. No sé si usted la puede ver con ojos espirituales, amados hermanos. Amén. Que el Señor le dé entendimiento, le dé sabiduría y que usted pueda depender del Señor, que todos juntos podamos depender del Señor y ver con ojos espirituales el impedimento que el enemigo trata de hacer de su obra, amén, de la obra de Dios. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos amados? Amén. Pero nosotros tenemos que ser avisados, como dice la palabra. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque esta no es una obra humana, hermanos amados. Y por eso el trabajo del enemigo tampoco es humano. Usa los vasos de barro que no tienen su alma santificada todavía por la palabra para impedir su obra.
pero no son ellos los enemigos, es Satanás mismo que trata de impedir la obra de Dios. Que el Señor pueda bendecir sus vidas, que usted pueda tomar su espada, que juntos podamos tomar en una mano la espada y en la otra la cuchara para edificar, porque para eso estamos, amén. Dice que somos perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te saludo con la paz del Señor. Amén. Dice la alabanza, nada que decir, nada que agregar. Gloria al Señor. Jesús. Voy a leer ahí, siguiendo en Nehemías, en el 6, 15 y 16. Y dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Gracias. Siempre la gloria para el Señor. Amén. No, que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Saludos a la iglesia con la paz del Señor, hermano. Amén. Gracias, hermano, al Señor por Gracias, estar acá Señor. nuevamente. Gracias. Agradecido al Señor, ¿no? Por Gloria escuchar a tu su nombre, palabra. Jesús. Qué preciosa es la palabra, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Dice Santiago, ¿no? Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de Amén. su palabra, ¿no? Gloria a Dios. Y así, hermano, agradecido yo al Señor primeramente por poder llegar a este lugar, con toda mi familia, ¿no? Y bueno, hermano, ahí estamos siempre para poder alabarle, ¿no? A Él primeramente, Gracias, Señor. darle la gloria siempre al Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien, Amén, ¿no? aleluya. Sabemos nosotros Dios. por medio de la palabra, hermanos, que todas las cosas no solamente y en Él, ¿no? Somos triunfadores, ¿no? Entonces, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Amén, ¿no? aleluya. Mi hermano, que el Señor siempre nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, hermano, Amén. ¿no? Nosotros, como con mi familia, sinceramente estamos agradecidos también, ¿no? De poder estar en este lugar casi Gracias, como 3 Señor. años y medio ya. Mi persona 3 años y medio. Gracias, ¿no? Señor. Y bueno, hermano, hemos tenido todo, hemos pasado de todo, pero siempre agradeciendo al Señor, ¿no, hermano? Porque eso es lo que nosotros nos lleva la palabra verdaderamente a estar, digamos, en comunión, primeramente con el Señor. La Gracias. comunión es con el Señor. Las promesas fueron dadas por el Señor Amén. para nosotros, Aleluya. Gracias. ¿no? Nada proviene del hombre, solamente por Dios. Y si nosotros conocemos la promesa, la conocemos por medio de la palabra y de su Espíritu, Gracias, ¿no? Señor. El Espíritu es el que nos da a entender, ¿no? El Espíritu, por medio de su palabra, vemos que a Jesucristo, trayendo lo que es la gracia y la verdad, ¿no? Gracias, Para con nosotros, ¿no? Entonces de eso hemos recibido todos nosotros, ¿no? Todos hemos recibido. En esta mañana nosotros estamos agradecidos y bueno, hermanos, siempre pidiendo el perdón en nombre del Señor a toda la iglesia acá en esta mañana nosotros, ¿no? Jesús, aleluya. Hemos pasado tiempo por ahí de desánimo, pero hemos seguido, hermano. Amén. ¿no? Con todo esto, nosotros no quiere decir que negamos la fe, ¿no? Siempre agradecido a ustedes, ¿no? Agradecido más que todo también al pastor, como le decía yo el otro día, nosotros no sabíamos nada de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Pero yo agradezco primeramente a Dios por haberlo usado, ¿no? Porque es un instrumento, todos somos instrumentos. Todos venimos a ser instrumentos, pero no somos instrumentos a veces útiles cuando no conocemos lo que es la palabra del Señor. Y lo hacemos, la ponemos, digamos, por obra lo que es la palabra, ¿no? Entonces, Dios ha puesto un instrumento para con nosotros, más que todo para con mi vida, ¿no? Más que todo por el conocimiento, cómo nosotros tenemos que anunciar lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en esta mañana nosotros queremos agradecer a la iglesia entera,
¿no? Por todo, hermano, por todo, y no solamente agradecer por todas las cosas maravillosas o cosas buenas que se pudieron vivir, sino por todo verdaderamente que nos pudimos por ahí soportar de las cosas, de la flaqueza o de los hermanos, ¿no? Pero solamente el Señor sabe, hermano, ¿no? Por eso en esta mañana yo estoy aquí delante para agradecer primeramente de parte de mi familia, pedirle perdón a toda la iglesia en el nombre del Señor, ¿no? Si nosotros hemos fallado, hemos cometido algún error, sí hemos cometido errores, no digo que no, hemos cometido errores. Por eso tampoco queremos ser piedra de tropiezo para ningún hermano, en ninguna manera, ¿no? No venimos nosotros, no hemos venido, Dios no nos ha traído a este lugar para ser piedra de tropiezo, ¿no? Sino para que nos podamos edificar los unos a los otros, ¿no, hermanos? Y esa es la manera, digamos, sabemos nosotros, hermanos, que por ahí hay cosas que no hemos entendido todavía, como el apóstol Pablo dijo. A veces no tenemos que pretender saberlo todo, hermano, sino que tenemos que extenderlo más allá, ¿no? Y estas cosas a nosotros también nos ha ayudado a nosotros en este tiempo que hemos estado, hermano, en pandemia, por ahí no, mucha comunión dentro de las congregaciones no hemos tenido por el motivo de la pandemia. Tuvimos unos meses y después se vino la pandemia y bueno, hermano, se nos ha sido un poco complicado, ¿no? A veces tener la comunión entre hermanos, ir así a visitar, ¿no? Por tantas cosas que a veces pasan, no solamente por los problemas, sino por la responsabilidad que hay a veces en el hogar o en el trabajo, ¿no? Y entonces, todas estas cosas, hermano, yo en esta mañana agradecido a toda la iglesia, sinceramente, ¿no? En esta mañana, y bueno, ¿qué más decirle, hermano? Mostrar siempre o hablar siempre lo que Cristo hizo para con nosotros, ¿no? Hasta ahora he entendido el Evangelio de gracia, ¿no, hermano? Estoy entendiendo que solamente el Evangelio se predica lo que dice Lucas 4:18. Eso es lo que se tiene que predicar, ¿no? Es lo que se tiene que hablar. Hasta donde el Señor cerró el libro, ¿ya? Y de esa manera tenemos también al apóstol Pablo que nos enseña sus epístolas que el Señor, porque esto fue dado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? A Él, para con nosotros, ¿no? Como nosotros, hermanos, en otro tiempo no sabíamos que verdaderamente éramos nosotros bautizados en el Espíritu, ¿vio? Que nosotros podíamos perder la salvación, mala enseñanza, hermano, ¿vio? Pero ahora nosotros nos hace ver verdaderamente la palabra que nosotros no podemos perder la salvación. Si verdaderamente nosotros nos examinamos que estamos en la fe y que Cristo mora en nosotros, como dice 2 Corintios capítulo 13, entonces tenemos al Hijo, entonces tenemos la vida eterna, como dice Juan capítulo 5. Entonces cuando nosotros nos examinamos y nosotros meditamos y nos preguntamos, porque tenemos que hacerle preguntas también al Señor, ¿vio? Señor, entonces, y nosotros reconocemos y sentimos verdaderamente que el Espíritu del Señor está en nosotros, entonces tenemos la vida eterna, hermano, ¿no? Y eso es motivo, digamos, de gozarnos, hermano, ¿no? Para nosotros no hay, digamos, ninguna división en ese sentido, ¿no? Solamente, hermano, que el Señor nos ayude a nosotros a estar en comunión. En comunión no solamente viendo la vida en Cristo, sino también por medio de la palabra también, ¿no? La palabra en sí es la que nos va edificando, la palabra en sí es la que nos va purificando a nosotros, la palabra es la que suministra luz a nosotros. Y ahora nos hace ver que nosotros somos luz a este mundo. Somos luz. Las tinieblas no prevalecen en nosotros, ¿no? Como hace rato comentaba nuestra hermana. Entonces, yo en esta mañana, hermano, yo estoy agradecido y como le dije, ya está también nuestro destino, si el Señor lo permite, de poder irnos a Bolivia. Entonces, por ese motivo estamos agradeciendo a nuestra iglesia, ¿no? Gracias. Agradecido por estar en este lugar, el tiempo que el Señor nos ha dado. Y bueno, solamente el Señor sabe lo que nos va a dar allá en Bolivia. Bueno, siempre poniendo también en delante a ustedes, digamos, ¿no? Como el ministerio que nosotros hemos venido acá a este lugar, ¿no? Por ahí, como el otro día hablábamos, por ahí no hemos cumplido bien con el ministerio que el Señor nos ha dado, pero el Señor nos va a enseñar, hermano, ¿no? El Señor nos va a ir enseñando
de aquí a pasar los días, los años, Él nos va a enseñar, ¿no? Siempre también oyendo las enseñanzas, ¿no? Y poniendo siempre el oído, como escuchaba anoche también yo. El oído es ponerlo ahí, hermano. Escuchar es otra cosa, oír es otra cosa, hermano. Pero con los oídos espirituales, no con los oídos que tenemos, que nosotros podemos ver, ¿no? Sino con los oídos espirituales. Así que, hermano, agradecido al Señor por esta mañana, por estar con ustedes. Y bueno, siempre vuelvo a recalcar, ¿no? Pidiendo perdón a la iglesia por todo, hermano. En el nombre del Señor le pedimos nosotros, toda mi familia. Y bueno, el agradecimiento siempre está para con ustedes. Amén, hermano. Amén. Que el Señor pueda bendecir la reunión. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Rezarlo con la paz del Señor, hermanos y hermanos, agradecido al Señor, ¿no?, por haber llegado. Gracias, Señor. Como estamos escuchando la palabra también, ¿no? A veces dice, y ¿no?, a veces también yo delante del Señor les pido perdón a cada uno de ustedes, hermanos, ¿no?, que por ahí no los he acompañado como hermana, ¿no? Yo siempre soy una hermana en Cristo, hermanos. Amén. Y por ahí no los pude acompañar, porque como lo explica el pastor, ¿no?, por ahí me hace daño, realmente me hace daño y bueno, el Señor sabe, pero no todo. Y también por ahí también un poquito he flaqueado, he tenido desánimos, por ahí miré, ¿no? Por ahí, ¿no? Como dice, ¿no? Miramos a los hermanos, ¿no? Ay, miré también por ahí un poquito, siempre nos desanimó, a mí por mi vida, ¿no? Por ahí también, ¿no?, por una hermana, ¿no?, que siempre nos ignoraba, ¿no? Y había un dolor muy grande en mi corazón, ¿no? Pero yo les pido, hermanas, hermanos, pastor, hermano, les pido perdón desde el profundo de mi corazón, les pido perdón a cada uno de ustedes por no poder acompañarlos, hermanos. Sé que por ahí ustedes se molestaban, por ahí alguna cosa sentía en su corazón, ¿no?, contra mí, por ahí, ¿no? Pero yo también siento, ¿no?, y les pido perdón a cada uno de ustedes que han estado reuniéndose de reunión de damas, en algunas cosas que he dejado, ¿no?, como dice también el pastor, ¿no? Pero eso no quita que yo soy justicia de Dios. Amén. En Cristo Jesús, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Gracias, nosotros Señor. Nos tenemos que ver. El pastor me preguntaba, ¿no?, ¿cómo se ve delante del Señor? Y yo en ese momento no supe qué decir, me sentía triste, ¿no? Pero en ese momento ahora me viene y por más que pase lo que pase, soy justicia de Dios. Amén. En Cristo Jesús, ¿no? Agradezco al Señor por eso, hermanos, les agradezco mucho por habernos recibido en este lugar también, ¿no? Para poder aprender, ¿no? Que nosotros no conocíamos la gracia, sinceramente no conocíamos, hermanos. Nosotros estábamos en la iglesia de la ley. En este lugar ha sido abierto también nuestros ojos del entendimiento también, ¿no? Y nos hemos, tanto, hermano, nos hemos gozado, nos hemos alegrado, nos hemos maravillado, ¿no? Siempre le agradecemos también al pastor, porque si el pastor no nos hubiera dado el conocer esta gracia, no hubiéramos aprendido nosotros también, ¿no? Y por ahí hubiéramos estado, en la ley miserable, sufriendo, llorando, quién sabe cuántas cosas más, porque esa era mi vida de mí. Siempre, nunca me creía yo que yo era salva, ¿no? Ahora, gracias por su palabra, ahora conocemos que el Señor nos dio, cuando nosotros hemos creído en Él, nos dio la salvación y la vida eterna, ¿no? Que a veces también, pero un poco que no me costó a mí, ¿no? Pero decía, si el que persevera hasta el fin, esa palabra, ¿no? Y decía, y yo me espero, acá dice el que persevera, ¿no? Pero ya sabemos que los que perseveran son aquellos que se van a quedar, ¿no? Amén. Entonces, para ellos, no entendía realmente, ¿no? Hermanos, le agradezco mucho, le agradezco, pastor, por su paciencia. Sé que le hice enojar también al pastor muchas veces, a ustedes también, hermanos, ¿no? Por ahí, sé que por ahí, pero por fondo, no soy así, como decía el pastor, por ahí.
yo siento un gozo, una alegría dentro de mi corazón, dentro de mí, pero por ahí mi cara no es así, ¿no? Por ahí uno se ve, la hermana vive triste, vive así, ¿no? Pero dentro mío hay un gozo y a cada minuto, segundo que pasa siempre agradeciendo al Señor por esa salvación tan grande, ¿no? Que Él pagó en mi lugar lo que yo tenía que estar ahí, ¿no? Gracias, Señor. Por eso agradezco mucho al Señor, hermanos. Les agradezco por habernos recibido siempre. Gracias, y Señor. también les pido también perdón por todo, hermanos, ¿no? Por todo por ahí que les hice enojar, molestar, ¿no? Pero y seguimos firmes en el Señor, hermanos. Amén, gloria a Amén. Dios. Que el Señor los bendiga. No sabemos qué hora, qué minuto, qué día vamos a partir de aquí, pero ese es de nosotros, ¿no? Pero es la voluntad de Dios. Que Amén, diga, gloria a ¿no? Dios. Gracias, El Señor siga Señor. bendiciendo, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Saludos con la paz del Señor, hermano. Amén. Hermana. Agradecido a Dios por un día más de vida, Amén. por la salud, Gracias, por Señor. la salud de mi familia también. Amén. Y agradecido a Dios, ¿no? Por estar también de esta iglesia, porque siempre le digo, ¿no? Que por hermano Juan, y ya saben, ¿no? Que tuvimos un poco de problemas allá en la otra iglesia legalita, ¿no? Y pude llegar acá, me invitó y pude llegar. Y a veces yo escucho también, ¿no? de esa iglesia, los hermanos que se apartó de ahí, como a veces le veo predicando al hermano Juan, al hermano Nico. Sí, esa es la iglesia de la gracia. Y yo me pongo contento también, ¿no? Que los hermanos va aprendiendo y le va hablando a lo del mundo, ¿no? A la gente. Sí, Señor, gracias. Tal vez yo no puedo hacer todavía, pero nunca se pierde la esperanza, ¿no? Amén, gloria a Dios. Algún día. Pero siempre tiro algún grano de arenita, ¿no? Porque de esa iglesia se apartó muchos hermanos, ¿no? Se va al baile, toman, anda destruido. Y yo le digo, nunca es tarde. Siempre hay algún mensajito, ¿no? Nunca es tarde para llegar a la iglesia, para pedir perdón y seguir de vuelta, ¿no? Amén. O sea, digamos, transformar, digamos, la familia otra vez, Sí, porque en el mundo siempre hay perdición. Amén. Se toma bebida, se pelea con la pareja, se apartan, se pierde familia. Pero si estamos en el camino de Dios, eso se arregla, ¿no? Al camino de Dios. Quería cantarnos a nuestro Señor Jesucristo, porque, digamos, yo también siempre, a veces paso peligro, a veces le pido a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y, digamos, o sea, sigo el camino, ¿no? Amén, gracias. Y quiero seguir todavía Gracias, Señor, aleluya. con ustedes en esta iglesia de la gracia, ¿no? Amén. Porque la verdad que me siento muy contento, muy Gracias, Señor. acá en esta iglesia, ¿no? Bueno, porque ñandeyara, ñandera y cuentero vete, sea que sea país, siempre ñandera y cuentero vete, seamos blancos, negros, morochos, Amén. ñandeyara, Aleluya. ñandera. Dios nos quiere a todos, Amén. siempre. Amén, aleluya. Gloria a Dios. No le hablo en guaraní porque... A Jesús de Nazareno tan querido, Gracias, Señor. Gloria a Dios. complacido le dedico esta canción. Aleluya, gloria a tu nombre. Por Jesús. amarnos dio su vida en el madero. Amén. Aunque mucho no conoce su amor. Gracias, Señor Jesús. Por amarnos dio su vida en el madero. Aunque mucho no conoce su amor. Al llegar aquella hora muy amarga, Él no quiso dar su vida otra vez, pero trae una orden muy sagrada que su Padre le ha dado con poder.
trae una orden muy sagrada que su Padre le ha dado con poder. Amén, gloria a Dios. Jesucristo, su venida se aproxima. Amén, gloria a Dios. Si tú quieres viajar, prepárate. Gracias, Señor. Tu vestido sea blanco como la nieve. La corona en el cielo así tendrás. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tu vestido sea blanco como la nieve. Amén. La corona en el cielo así tendrás. Gracias, Aleluya. Señor. Le doy gracias a Dios, ¿no? Porque siempre dice que lo que se porta mal no va a ir, ¿no? Y tu vestido sea blanco como la nieve, dice, o sea, tenemos que prepararnos. Amén. Y así Dios también nos va a dar la corona Gracias, y nos va a recibir si vamos con Él. Amén. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Amén. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos escuchado. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y dice que Dios despertó el Espíritu. Amén. Maravilloso. Sí, Señor. Gloria a Dios Dios. despertó el Espíritu de aquel. Y Dios nos despertó a nosotros. Nos despertó a esta gracia. Amén. Nos Aleluya. despertó a esta gracia para que así nosotros podamos, como un solo hombre, edificar el cuerpo de Cristo. Gracias. Dios nos despertó a nosotros. Dios le despertó a usted por medio de esta gracia. Y me maravillaba, ¿no? Porque como la hermana compartía, antes nosotros creíamos así, creíamos que nuestro enemigo era nuestro hermano. Y nos enojábamos con nuestro hermano, pero nuestro enemigo no es nuestro hermano. ¿No? Porque la palabra, fíjense que la palabra dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, dice, nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, dice, ¿no? Pero el enemigo nos quiere hacer creer que es nuestro hermano el enemigo, pero no es nuestro hermano. Nuestro enemigo es Satanás, nuestro enemigo es el mundo, nuestro enemigo es la carne. ¿No? Esos son nuestros enemigos, no nuestro hermano. Nuestro hermano es parte del mismo cuerpo al cual yo pertenezco, en el cual fuimos bautizados por un mismo espíritu. ¿Amén, hermano? Amén. Y eso es maravilloso, hermano. Poder entender eso y como hablábamos con mi esposa hoy, y mi esposa le decía, pastor, pero entenderlo ahora después de tantos años, hermano Nicolás. Y bueno, gloria a Dios que lo hemos entendido ahora. Gracias. Y que nos hemos pasado de esta vida al Señor, porque no es de esta vida a la otra vida, no hay otra vida. Es de esta vida, vio que dice, hay un versículo, dice, y pasó de esta vida al Padre. Dice. Bueno, no hemos pasado de esta vida al Señor sin haberlo entendido. Lo hemos entendido. Señor. Amén. Y eso es maravilloso, hermano. Gracias le damos al Señor. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Acá está, hermano Fabio. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos a cantar una canción de la carpeta. Alabado sea su nombre. Amado Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor amado. Vamos a cantar la número 7 de la carpeta. A medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo, puedo ver cumpliéndose en mí tu voluntad. Y aunque sé que todavía no lo he conquistado todo, mi Señor me alienta y seguiré. A medida que pasa el tiempo, puedo ver cumpliéndose en mí su voluntad. Y aunque sé que todavía no lo he conquistado todo, mi Señor me alienta y
que sufrir, sé que nada escapa a su voluntad, yo sé que al final seré coronado y entraré en cielo nuevo y entraré en tierra nueva. Allí no habrá más llanto ni dolor. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yanda yara, agradecete IPM, la nueva abuela de Rogape, su hermano Gracias, fuera, Señor. su hermano fuera, los que tú amandes alabanza, a la de Señor. Aleluya. Señor gloria Jesús, al nombre, te Jesús. agradezco por llegar a tu casa con mis hermanos, con mis Amén, hermanas, para poder aleluya. escuchar tu palabra, tu alabanza, mi Señor. Gracias, Padre Señor. amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar hoy y a los que no pudieron también, Señor. Gracias, Bendícelos Señor. de igual manera, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, hermanos. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta mañana. Gracias, Amén. Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias. Gracias le damos al Señor Dios. por todo lo que hemos escuchado. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Yo creo que la palabra ya fue dada, ¿no? Es decir, la dirección fue dada ya a través del libro de Nehemías que nos leía mi esposa. Amén. Y bueno, hay que, en la semana tenemos para leer ese pasaje y hacernos uno con ese pasaje, ¿no? Gloria a Dios. Así que no voy a predicar porque el mensaje ya fue dado por el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, agradecido al Señor también por el hermano Juan, la hermana Rosemary y su familia. Agradecemos al Señor por haberlos enviado aquí a nuestra congregación, ¿no? Y bueno, y hemos aprendido nosotros también. Con ellos hemos aprendido muchas cosas y Gracias, Señor. sobre Gloria todo a Dios. descubrir lo que hay en nosotros, ¿no? Porque muchas veces decimos cosas, pero cuando vienen las pruebas, ¿no? Parece que esas cosas que decimos no las vemos, sino que nos dejamos llevar por sentimientos, pensamientos, cuando realmente tiene que reinar la gracia en nosotros, ¿no? Y bueno, le agradecemos, bendecimos a nuestro hermano Juan, a nuestra hermana Rosemary. Amén, aleluya, gloria a Lo Dios. bendecimos deseándole que el Señor los use allá en Bolivia. Y bueno, y le agradecemos nosotros a ellos que hayan venido y bueno, y que hayan sido de bendición para nosotros. Amén, Amén. gloria a ¿No? Dios. Le damos gracias al Señor por sus hijos, por Melanie también. El Señor bendiga grandemente la vida de ella. Y bueno, y que el Señor los acompañe en todo lo que ellos van a empezar a vivir allá en Bolivia. Amén, gloria a El Señor Dios. los respalde a ellos y a su palabra, donde quiera que la lleven, Amén. y que puedan establecer este mensaje de la gracia conforme el Señor le vaya dando. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie entonces, vamos a orar y ya vamos a terminar nuestra reunión. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Acuérdense que tenemos Nehemías 6, ¿no? 4. 4. Nehemías 4. Gloria al nombre del Señor para leer. Lean ese pasaje, hermanos, leanlo en 1, 2 veces y bueno, y a ver qué el Señor les da, ¿no? Porque yo creo que ahí está el mensaje de Dios para nosotros en este día. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, el día que ellos se vayan, vamos a orar por ellos. Amén. Con el hermano gloria a Juan y Dios. la hermana Rosemary y sus hijos. Que el Señor los bendiga grandemente. Alabado sea el Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Amén. por la Amén. dirección que tú nos diste esta mañana, Señor. Porque tú usas el vaso que tú quieres usarse. Amén. Gracias. Señor, gracias Alabado porque, sea tu nombre. Señor, tu Espíritu Santo, Señor, Sí, realmente, Señor, nos hace ver Gloria a aquellas tu cosas, Gracias. Señor, y nos hace comprender, Señor, nos Gracias, hace Jesús. entendido, Señor, Amén. Gloria a tu nombre. en las cosas que tú quieres Gloria. hacernos dar a entender.
Señor, te pedimos tu bendición sobre nuestras Gracias, vidas. Señor Jesús. Te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, te hemos faltado, Señor. Te pedimos que nos perdones y tenga de nosotros misericordia, Señor. Gracias. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre. Aleluya, gloria a Señor, Dios. ayúdanos, Señor, a hacerte cada día más amorosos, más receptivos. Amén. Ayúdanos, Señor, a ser más humildes cada día, Señor, y mansos en nuestro espíritu. Gracias. Ayúdanos, Señor, para que tu obra, Señor, pueda verse en nosotros y tu Sí, nombre Señor. pueda ser glorificado, Señor. Señor, ayúdanos como iglesia. Amén. Señor, como iglesia local, puedas tú Gloria a mandar Dios. hermanas y hermanos, Sí, Amén. Señor, almas nuevas a este lugar para que Gracias, podamos Señor Jesús. formar el cuerpo de Cristo, Señor. Amén. Señor, ayúdanos a formar un ministerio aquí en la iglesia, Gracias, Señor Jesús. pero todo sea conforme a tu voluntad, Señor. Amén, Señor. Nada sea hecho por pensamiento de hombre ni sentimiento Gracias. humano, sino conforme a tu perfecta y agradable voluntad. Gracias. Amén, Señor. Acompaña a los hermanos de regreso a sus Sí, hogares. Señor. Amén. Guárdalos en el camino, Señor, y los bendecimos en este día. Gracias. Amén. Hoy tenemos la reunión ahí